Jueves de Patrimonio ha cobrado vida propia y queremos que así sea. Queremos que siga esta iniciativa más allá del proyecto que la vio nacer. Creo que hemos logrado consolidar este espacio de diálogo, de intercambio, de reflexión. Siempre tenemos una mesa, se presentan algunas ponencias sobre distintos temas y después se abre un espacio al público para que entre todos conversemos, pensemos y repensemos sobre patrimonio cultural e identidad. En este caso, esta es la primera mesa del ciclo 2018, así que les agradezco muchísimo su presencia y tenemos una mesa realmente maravillosa. Y está mal que lo diga porque hoy me toca estar de este lado como ponente, pero realmente es un tema que me apasiona. Los que me conocen saben que este es realmente mi línea de investigación desde hace muchos años, los estudios de la alimentación, concretamente en la antigüedad grecorromana, pero también vinculados con lo que es el patrimonio cultural alimentario. Así que para mí es un lujo y un placer poder compartir esta mesa con destacadísimos colegas que solamente voy a presentar a Leandro Delgado, que es el moderador y comentarista de la mesa, porque él se va a encargar de presentar a los colegas que nos acompañan. Y Leandro Delgado, a quien muchos de ustedes ya conocen, es un destacado investigador, es escritor, es doctor en estudios culturales. ¿Está bien? Sí, está bien. Y tenemos la alegría de tenerlo en esta mesa. Entonces, no voy a hacer más tiempo y le voy a dar la palabra a Leandro, que nos va a moderar por si nos ponemos muy moderados. Bueno, muchas gracias, Amalia. Muchas gracias a todos por venir. Mi tarea consiste en presentar a los ponentes, y la dinámica es un poco, va a ser la siguiente. Ellos van a presentar en un orden cronológico de acuerdo a sus temas. Van a tener una exposición de unos 15 minutos cada uno, y luego de esas presentaciones individuales voy a plantearles alguna pregunta o algunas preguntas para que respondan, o intenten responder cada uno o como les resulte más conveniente, y luego de eso se abre la intervención del público. Amalia Lejavitzer es doctora en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada y maestra en Letras Clásicas por la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Actualmente es profesora de alta dedicación en el Departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Católica. Ha dado clases, ponencias, conferencias en instituciones de educación terciaria en México, Uruguay, Chile, Colombia, España y Alemania. Se ha especializado en estudios de la alimentación en la antigüedad clásica y en temas de patrimonio cultural alimentario. En estos momentos prepara la traducción del latín al español de, no sé cómo se dice, de Coquinaria de también Apicio, para publicarse en edición bilingüe en la Amalia. En la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. Desde 2013 coordina la línea de investigación Patrimonio Cultural e Identidad, Ciudad, Imagen y Alimentación en el Departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica. Luego presentará Gustavo Laborde, doctor en Antropología Social por la Universidad de Barcelona y máster en Historia y Cultura de la Alimentación por la Universidad de Barcelona, Universidad
François Rabelais de Francia y la Universidad de Bolonia en Italia y la Universidad de Bruselas en Bélgica. Es licenciado en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República y es autor del libro El asado, origen, historia, ritual de Banda Oriental, publicado en 2010. Ha publicado artículos en diversas revistas académicas de Europa y América, básicamente sobre temas de identidades y patrimonios alimentarios. Entre 1991 y 2010 se desempeñó como periodista cultural en diarios y revistas de Uruguay y otros medios internacionales. Es habitual colaborador del programa radial No Toquen Nada, donde realiza columnas de divulgación sobre cultura alimentaria. Y finalmente, Javier Massa, licenciado en Filosofía por la Universidad de Montevideo, se encuentra culminando su maestría en Comunicación con énfasis en Recepción y Medios. Es profesor de alta dedicación en el Departamento de Comunicación de la Universidad Católica y recientemente en el nuevo Departamento de Humanidades. Es profesor de Antropología en ese departamento y sus áreas de investigación son el arte escénico y la comunicación, el mito y su vínculo con la narración y la identidad. En la tesis de maestría que está completando, analiza las conexiones entre identidad y redes sociales, en particular la conformación de narrativas identitarias en Twitter a partir de las formas en que sus protocolos y algoritmos definen formas narrativas de ser y de actuar. Dicho esto, le damos la palabra a Marian. Bueno, gracias. Yo les voy a hablar de Apicio. Aunque muchos de ustedes tal vez sepan quién es, voy a empezar con una pregunta. ¿Quién fue Apicio? ¿Figura histórica o ficción literaria? Cuenta Séneca, un filósofo estoico romano, que Apicio prefirió la muerte antes que una vida de pobre sin satisfacer sus apetencias. La anécdota es la siguiente. Cuando hubo arrojado millones de sestercios a su cocina, cuando hubo consumido en cada uno de sus festines una gran cantidad de donativos de los príncipes y un enorme capital del erario público, entonces, oprimido por las deudas, se vio obligado por primera vez a examinar sus cuentas. Calculó que le sobrarían 100.000 sestercios y que, como si fuera a vivir en el hambre más extrema, si viviese con 100.000 sestercios, puso fin a su vida con veneno. ¿Cuán grande era el exceso para quien 100.000 sestercios fue carencia? A ver si piensas ahora que lo importante es la moderación en el dinero y no en el ánimo. Para aquel hombre, hubo alguien que temió vivir con 100.000 sestercios y huyó con veneno de lo que otros piden con ruegos. Para aquel hombre de mente en verdad tan depravada, la última bebida fue la más saludable. Comía y bebía venenos entonces, cuando no solo se deleitaba con sus inmensas comilonas, sino que se jactaba de ellas, cuando mostraba sus vicios, cuando atraía a los ciudadanos a su exceso, cuando incitaba a los jóvenes a imitarlo. Esta es la anécdota que nos transmite Séneca. Aquí hay una clara intención moralizante, pero también hay una teatralización de la figura de Apicio, caracterizado como un personaje trágico. En el suicidio de Apicio están todos los ingredientes de una tragedia clásica. La soberbia, que conduce al error, jamartía, el cambio de la fortuna de buena en mala, la catarsis y la purificación. Esto lo dice Aristóteles en la Poética. En el personaje de Apicio, retratado por Séneca, se materializan las palabras de Montes de Oca cuando dice que los personajes de la tragedia son víctimas de terribles pasiones que no pueden dominar, cual si estuvieran gobernados por la fatalidad. Esto es una cita textual. Otro autor de la época, Marcial, es un poeta, también relata el suceso de la muerte de Apicio. Dice, cito textualmente: «Ya habías dado, Apicio,
2 veces 3.000 sestercios a tu vientre, pero aún te quedaban varios miles. Tú, agobiado por ello, para no padecer hambre y sed, tomaste veneno en la última bebida. Nada hiciste, Apicio, de manera más golosa. Más allá de que el poeta se haya inspirado en la figura y el hecho históricos de la muerte de Apicio, es frecuente el uso simbólico que hace de los nombres propios. Porque el mismo Marcial dice que él sigue la norma, cito textual, de disculpar a las personas y denunciar a los vicios, y por ello emplea nombres ficticios para referirse a los individuos. Y nuevamente cito: ni mi página hiere a aquellos a los que odia con justicia, ni me agrada la fama a partir de la vergüenza ajena. Esto después va a dar pie, pienso, para hablar a la sociedad del espectáculo y a la espectacularización de las desgracias de otros. Entonces, bajo el nombre de Apicio se puede advertir tanto un testimonio verídico de la figura histórica como una representación simbólica producto de la ficción literaria para criticar a cierto tipo humano, el sibarita. Este uso metonímico de dicho sustantivo representa el punto de partida de una transformación semántica que sufrirá este vocablo en épocas posteriores. Para la primera mitad del siglo III de nuestra era, los testimonios que les leí son del siglo I, pero para la primera mitad del siglo III de nuestra era, la palabra apicius designaba tanto al gourmet como al cocinero en general, según se advierte en el siguiente pasaje de Tertuliano, y cito, dice: ¿qué hay de nuevo si cada disciplina pone el nombre de su maestro a sus seguidores? ¿Acaso no toman su nombre de sus fundadores, los filósofos platónicos, epicúreos y pitagóricos? Así, de la misma manera, incluso los cocineros toman su nombre de Apicio. Más allá de la ficción, lo cierto es que este nombre permaneció ligado a un compendio de recetas cuya versión conservada data del siglo IV de nuestra era, pero que empezó a gestarse en el siglo I. En esa época se supone que vivió Marco Gabio Apicio, personaje que formó parte del círculo de amigos íntimos del emperador Tiberio, que gobernó del 14 al 37, fue el sucesor de Augusto, y quien, este Apicio, ha pasado por tradición a ser considerado el autor, entre comillas, del recetario. El siguiente punto, y voy rapidito, es la cocina de Apicio. La cocina de Apicio podría ser la traducción, una traducción libre del título en latín Apici de Reco Quinaria Libri Decem, que como todos ustedes se dan cuenta porque es muy fácil, son los 10 libros de cocina o del arte culinario de Apicio. Este recetario es el único que se conserva de la antigüedad grecorromana y reúne casi 500 recetas distribuidas en 10 libros a modo de capítulos, como un recetario moderno o contemporáneo, entre comillas. Es decir, primero están los preparativos, todo lo que se necesita tener para cocinar, incluidas especias y el célebre garo romano. Después tenemos un libro dedicado a las entradas, otro dedicado a los vegetales, a las aves, a las carnes de caza. Tenemos uno más dedicado a los antojos, es decir, a todas aquellas cosas, caprichos que nos gustan, y allí en ese libro hay cosas saladas, hay recetas saladas y recetas dulces. Después tenemos un libro dedicado a las legumbres, tenemos finalmente 2 libros, uno dedicado a los peces y otro dedicado a los mariscos. Muy rápidamente, ya me salí de mí. El hecho es que este libro rápidamente fue un libro muy popular, se volvió casi así como un bestseller para la antigüedad. Dice San Jerónimo, en el año 385 de nuestra era, que todos los contemporáneos, cito, llevaban el Apicio siempre en las manos. Y aquí se advierte
no solo la popularidad del recetario, sino que apicio pasó a ser de manera metonímica la designación de la obra en su conjunto. Entonces, el término apicio, además de ser nombre propio, como nombre común, ya dijimos, se refería al personaje del sibarita, el gourmet, pero también el cocinero. Pero para el siglo IV de nuestra era, o sea, la época de San Jerónimo, también hay que agregar el significado de un manual de cocina o un recetario, un apicio, a modo, como podemos decir, un código, un vademecum, ¿sí? Entonces se vuelve el nombre colectivo de ciertos tratados en materia culinaria. Voy a adelantar. Sin embargo, la legendaria figura de Apicio supo trascender los límites de la historia y de la ficción. En el siglo VII de nuestra era, su papel en la gastronomía era ampliamente reconocido, al igual que su perversión moral, y en palabras de San Isidoro de Sevilla, dice que Apicio, la cita textual es: el inventor de los preparativos culinarios fue un tal Apicio, quien encontró una muerte voluntaria en el abuso de las buenas comidas, y con razón, porque quien es esclavo de la gula y de la voracidad mata tanto a su alma como a su cuerpo. No es casual que todos los testimonios estén cargados de una condena moral muy importante. Este es un tema que no voy a tratar, pero que valdría la pena poner en la mesa de discusión, que es la vinculación del alimento con el símbolo, con la moral y con nociones de pureza, impureza, etc. Entonces, ciertamente cuando decimos la cocina de Apicio o de Recoquinaria, pensamos en una cocina exótica, extravagante, cargada de lujos y de excesos. Y eso en gran medida se debe también de manera metonímica a que se pasó la valoración de la persona a la obra. Sin embargo, este recetario no incluye únicamente preparaciones exóticas, platillos de lujo, como aquellos que están hechos, por ejemplo, con ubre o útero de cerda, o carnes de faisán o de lirón, o cabezas de flamenco o crestas de gallo. Este recetario incluye un montón de recetas que son de cuño popular, son recetas muy sencillas que tienen que ver con los productos alimenticios del romano común y corriente: habas, lentejas, vegetales, sobre todo aquellos vegetales que se cultivaban en el huerto doméstico: acelga, lechuga, coles, nabos, zanahorias, potajes y alguna carne de ave. Los romanos se caracterizaron por tener una alimentación casi vegetariana, literalmente frugal, es decir, una alimentación que se basa en los frutos, frugis, de la tierra, frutos secos, nueces, uvas, olivas, etc. Bueno, me fui por acá, así que voy a seguir porque no quiero abusar. Acá tienen unas portadas. Estas son las portadas de lo que se llama la Editio Princeps, es decir, la primera edición, son renacentistas, de 1541 y 1542. ¿Cómo leer el de Recoquinaria? Bueno, este recetario, como digo, representa el único corpus culinario latino que poseemos. ¿Qué quiere decir un corpus culinario? Quiere decir que en realidad no es una obra de un solo autor, sino es el conjunto de recetas que se fueron configurando a lo largo de 4 siglos a modo de un fichero de cocina. Es decir, hay una base, un núcleo primigenio que pudo haber sido, sí, un librito que escribió el propio Apicio dedicado a las salsas, que se llamaba De Condituris, o sea, acerca de las salsas o los condimentos. Ese pudo haber sido el núcleo base al cual se fueron agregando recetas de épocas posteriores. Y esa transmisión del corpus se fija en el siglo IV de nuestra era, cuando se pone por escrito, y de esa época son no de esa época son los manuscritos más antiguos que tenemos son del siglo IX, pero son los que representan, ya me apuro, al siglo IV.
Entonces, me falta muy poquito. Los recetarios, y el de Apicio no es la excepción, son obras que a primera vista parecen sencillas por tratarse de simples, entre comillas, libros de cocina. Sin embargo, en una segunda lectura resultan de una complejidad que no es fácilmente aparente. En el caso del de Reco Quinaria, esta complejidad se debe a las fuentes, al lenguaje, porque utiliza un lenguaje técnico y especializado, a la dificultad de identificar los ingredientes desde el siglo I hasta el siglo IV, y a la naturaleza misma de ser un recetario. ¿Por qué a la naturaleza misma de ser un recetario? Porque las recetas son un tipo de texto muy particular que tiene unas características formales y estructurales definidas y que las definen. En ese sentido, las recetas son textos operativos, es decir, que tienen un determinado propósito. Las recetas, dice un autor que ha trabajado sobre este tema, Norrick, son ejemplos de definiciones operacionales. Si se sigue una receta, se produce el plato que ella define. Las recetas son textos caracterizados por dos aspectos formales: la acumulación de formas verbales, porque expresan operaciones, y la acumulación de sustantivos, porque está lleno de ingredientes. Esto hace que muchos consideren que la estructura es una estructura bipartita que se llama lista pasos. Una primera parte es una lista de elementos, un conjunto de elementos, y una segunda parte es un conjunto de pasos, es decir, un procedimiento. El hecho de que una receta sean las notas que comprenden algo que debe componerse y el modo de hacerlo, en gastronomía una receta es la fórmula culinaria de un plato, y en ese sentido se puede decir que el de Reco Quinaria es un libro de fórmulas, y eso también contribuye a que sea un libro a veces oscuro o difícil de entender, como pueden ser otros libros de fórmulas de la antigüedad, desde el libro de los muertos de Egipto, etc. Es una larga tradición. Para cerrar, el libro de cocina como texto. Angelo Morino, al hablar del libro de cocina atribuido a Sor Juana Inés de la Cruz, dice que ha sido dejado al margen de su obra por su carácter extraliterario. Es decir, es un libro que no es literatura. Sin embargo, para defender la cuestionada autoría de la monja Jerónima sobre este texto, el propio Morino defiende que el punto de partida pudo haber sido el material reunido por las monjas de San Jerónimo, pero el punto de llegada, es decir, la selección y la organización del material, es un trabajo que se convierte en propiedad de quien lo ha llevado a cabo. Esto, referido a Sor Juana, aplica perfectamente al caso de Apicio unos cuantos siglos antes. Un libro de cocina es más que un conjunto de recetas. Es un texto que habla de cocina concebida como la acción del hombre que transforma el estado natural de los alimentos. Es un libro que enseña, una vez más, que cada grupo humano se alimenta según las particularidades medioambientales que lo rodean, flora, fauna, geografía y clima, pero que la preparación de la comida además está influenciada por sus tradiciones, sus avances tecnológicos, sus creencias y prohibiciones religiosas, y en última instancia por su peculiar manera de concebir el mundo. El libro de cocina es un texto que da cuenta de costumbres alimentarias y de la comensalidad de una cultura, de una comunidad en un espacio-tiempo determinados, pero también encierra una forma precisa de pensar, crear y recrear el mundo circundante. Un libro de cocina es casi como un libro de viajes, porque, como decía Brillat Savarin, la gastronomía es una forma abreviada de representar el mundo. Es decir, una receta nos brinda la posibilidad de encontrar todo un mundo comprendido en un solo plato. Muchas gracias y perdón la demora. Muchas gracias, Amalia. Gustavo, si quieres empezar. Sí. Bueno, yo también voy a leer para acotarme al tiempo y también a lo que quiero decir. La pertinencia del estudio de recetarios como fuentes para la investigación de procesos de construcción de identidades nacionales
ha sido mostrado por la historiografía y la antropología en los últimos años, bajo la apariencia de meros manuales técnicos de simple instrucción práctica, tienen la capacidad de arrojar luz sobre aspectos, dinámicas y relaciones de poder que no se encuentran presentes o están oscurecidos en otro tipo de discursos. Los ideales y creencias involucrados en la construcción de las naciones encuentran en los recetarios un espacio más de representación y reconocimiento, donde se escenifican disputas ideológicas y políticas. Los países postcoloniales constituyen escenarios privilegiados donde observar los procesos de construcción del Estado-Nación. La existencia de alteridades de unos otros internos en el cuerpo social de estos países pauta las dinámicas de reconocimiento político o la invisibilización de los grupos subalternos. En el entendido de que el Estado-Nación es la construcción de una matriz de inclusión y de exclusión, en la selección de recetas y productos, el estatus simbólico que estos ocupan y las etiquetas étnicas que se les asignan, los libros de cocina funcionan como un plasma proyectivo donde se puede observar tanto la forma en que están representados los diferentes grupos sociales como las relaciones de poder que entre ellos se establecen para un periodo histórico en particular. Los recetarios, por tanto, revelan quiénes se sientan en la mesa de la nación y quiénes no. Se ha planteado la hipótesis de que las comidas y las cocinas nacionales fueron las primeras y más tempranas expresiones concretas de la cultura nacional popular en toda la América hispana. La invención, estandarización y valorización de las cocinas nacionales ha servido a los fines de fijar un ideal de nación. Los recetarios presentan un metatexto en el que se comunica la creación idealizada de una comunidad gastronómica que celebra la unidad por medio de los alimentos que produce, consume y comparte. En tal sentido, los recetarios publicados en América Latina del siglo XIX y aún entrado el siglo XX participan de estas dinámicas de orden político. Son al mismo tiempo reflejo y función de la construcción nacional. Los primeros dos recetarios de cocina en América se publicaron en México, ambos en 1831. Nuevo cocinero mexicano en forma de diccionario y arte novísimo de cocina para sazonar al estilo del país. Los países de América Latina, por tanto, tuvieron que esperar hasta la independencia para tener una publicación regular de libros de cocina. En consecuencia, los procesos de conformación nacional estuvieron estrechamente ligados a la formalización de discursos culinarios locales. De acuerdo a sus propios ritmos y circunstancias, las jóvenes repúblicas comienzan a publicar recetarios que subrayan identidades políticas estrechas de tipo nacional. Pongo ejemplos. El cocinero puertorriqueño, 1859, Manual de Artes, Oficios, Cocina y Repostería, obras sacadas de los mejores autores y acomodadas a las necesidades de los granadinos, así como las circunstancias de la República, publicado en Bogotá en 1853. Cocinero de los enfermos convalecientes y desganados, arreglado todo al gusto de la isla de Cuba, 1862. O La Mesa Peruana, 1867. Como veremos a continuación, el caso del Río de la Plata en general y de Uruguay en particular es ciertamente tardío. La formulación de discursos sobre la cocina nacional en Uruguay presenta, en relación a otros ejemplos del continente, un caso singular y atípico en el sentido de desvío de la norma más habitual de los procesos registrados en otros países americanos. Según nuestro registro, el primer recetario que se publica en Montevideo es El arte culinario de Francisco Figueredo. Hasta ahí. Gracias. Circa 1889. Según el historiador... ¿Qué? Perdón. Voy muy rápido, perdón. Voy a ir más lento. Según el historiador argentino Aníbal Arcondo, el libro de Figueredo es también el primer recetario editado en Argentina. De acuerdo a los pocos datos disponibles, se sospecha que Francisco Figueredo, cuyo retrato conocemos y por él sabemos que era negro, pudo ser de origen uruguayo o brasileño. En su prólogo, Figueredo asegura ser el autor de los primeros y mejores libros de cocina y pastelería impresos en la República Argentina y en la República Oriental. En este libro registramos la primera mención a la cocina criolla, esto entre comillas, y a la cocina nacional científica, también entre comillas, que conocemos hasta el momento. El segundo recetario es El cocinero moderno, con el subtítulo O sea, el verdadero modo de comer bien y gastar poco. Tampoco de este sabemos la fecha exacta de la primera edición, pero sí de la segunda, 1894. Está firmado apuntar ese punto y reloj, que no es más que el anagrama del nombre del conocido editor de obras criollistas Santiago Roleri. La tríada de recetarios uruguayos del siglo XIX se cierra con El consultor culinario de Pascal, conocido cocinero durante años al servicio del presidente Julio Herrera Lloves. Estos últimos libros también se publicaron y vendieron en Buenos Aires. Esta tríada de recetarios se puede inscribir dentro de una tipología que se ha denominado recetarios afrancesados. En el siglo XIX se consolida el dominio de la cocina francesa, que en todo Occidente se impuso como la cocina internacional. Al igual que los ideales de la Revolución Francesa, Francia promovía su cocina como un arte universal. Cocineros y editores criollos saludaron desde nuestro país a los faros más luminosos de la cocina francesa.
En el prólogo al Consultor Culinario, el editor Antonio Barreiro Ramos dice que Pascal es un digno discípulo de Villard-Savarin, el autor de Fisiología del Gusto, considerado el primer tratado de gastronomía. Por su parte, Figueredo dedica su recetario al mismísimo Carême, a quien llama el gran artista, maestro de maestros modernos y orgullo para Francia y el mundo civilizado. En este momento, las élites criollas de todo el continente adoptan comportamientos afrancesados, tanto en el modo de comer, los modelos de sociabilidad, como en las prácticas políticas. Estos recetarios, publicados en Montevideo en la última década del siglo XIX, revelan que las cocinas nacionales se construyeron no desde el rechazo a lo global a favor de lo local, sino más bien a través de una combinación de ambas dimensiones. Veamos qué tipo de recetas contienen. Junto a especialidades francesas como las costillitas a la Villerroy, fricandó de ternera, coquillas, brochettes, fileta a la Chateaubriand y las salsas madres de la cocina francesa, estos recetarios también le hacen espacio al puchero, la carbonada, la chatasca, las humitas, la fariña, los matambres y los dulces de leche y de zapallo. En estos recetarios también figuran otros platos que supuestamente se adscriben a la tradición continental, con declinaciones como a la americana, a la argentina, porteña, brasilera, riograndense, baiana o del país. Se advierte, empero, una ausencia significativa. Ninguna lleva un nombre que remita a Uruguay o a alguna de sus localidades. Hasta el momento el horizonte culinario es el Plata. Por ahora la cocina uruguaya permanece innominada. La primera versión del criollismo fue un proyecto cultural y político continental en el que las élites criollas americanas buscaron ponerse en pie de igualdad con las élites de las metrópolis europeas. Por medio de la adopción de unas maneras en la mesa, las élites americanas buscaron manifestar su pertenencia a la modernidad y a la civilización. En un estudio sobre la construcción de las identidades rioplatenses, González Bernaldo señala la inexistencia de una identidad política particular, al menos para toda la primera mitad del siglo XIX. La primera figura identitaria no se configuró en términos de nacionalismo o en tanto comunidad política singular, sino más bien en cuanto a la adhesión o el rechazo al modelo de civilidad, que contiene al mismo tiempo la noción misma de sociabilidad y el lenguaje de la cortesía. No obstante, modernidad y tradición no necesariamente fueron opuestos excluyentes, sino extremos dinámicos y mutuamente influyentes. Las élites de Hispanoamérica podían ser, y de hecho lo fueron, modernas y tradicionales al mismo tiempo. Hacia el último tercio del siglo XIX, las élites letradas y urbanas del Río de la Plata impulsan una versión del criollismo que abandona la vocación panamericanista para llevar adelante la forja del mito nacional. Despojándolo de sus aristas más disruptivas, el gaucho va a ser postulado como el ser nacional y depositario privilegiado de los símbolos de la nación. A partir de esa época, y como ha señalado Achugar, lo criollo con disfraz de gaucho se asume como la expresión de la raza uruguaya. Lo significativo es que en estos recetarios, las comidas vinculadas al gaucho no están representadas con demasiada convicción. No aparecen en el de Figueredo y apenas se insinúan en el de Pascal. En cambio, en el recetario de Roleri, el editor de las obras criollistas, ya se afirma que el asado, el arte de los gauchos, es la mejor forma de comer carne. El discurso criollista y la entronización del gaucho y sus maneras de comer, como las auténticamente nacionales, va a circular en otros ámbitos y en otros circuitos culturales. Se encuentra en el cancionero, en la literatura de folletín, en la poesía, en la revista El Fogón y sobre todo en los centros criollistas, donde los concurrentes vestían, bailaban, hablaban y sobre todo comían a la manera de los gauchos. Las prácticas culinarias del gaucho no van a estar representadas en los libros de cocina que consume la ciudad letrada. En el siglo XX, los libros de cocina de Uruguay reflejan y llevan adelante una reevaluación de los compromisos identitarios. Durante las primeras 2 décadas del 20 se publican en Montevideo un conjunto de recetarios que se esfuerzan en imponer una retórica nacionalista a la cocina de su comunidad. Se trata de un grupo reducido en cuanto a títulos, 3 en total, pero suman un volumen editorial muy relevante. El primer recetario empeñado en asignar un horizonte culinario propio de carácter nacional, no está ahí, gracias, es La cocinera oriental, publicado en 1904 y firmado por María del Carmen Pérez. En 1920 se edita La cocinera uruguaya de Clara Gori. Este libro reproduce de manera literal y completa a La cocinera oriental, aunque suma medio centenar de otras recetas. Por esos años también se publica La cocinera económica, firmado por las siglas ALW. No pudimos determinar la fecha de su primera edición, pero sabemos que en 1917 tuvo su 5ª reimpresión y alcanzó una 8ª en 1927. Este recetario, que se imprimía en la Escuela Tipográfica de los Talleres Don Bosco de Montevideo, también pone en circulación un amplio conjunto de platos con denominaciones locales.
Pese a la invocación particularista que enuncia en su título La cocina oriental, es un recetario dominado por la cocina internacional, ordenado y codificado, como todos los de su época, a la francesa. Sus 521 recetas componen capítulos dedicados a sopas, salsas, fiambres, carnes, huevos, legumbres, aves en general, etc. No solo se advierte una profunda influencia francesa en este libro, también tiene una impronta muy marcada catalana. Además de que figuran varias especialidades de esa cocina, también designa algunos platos y productos en catalán, como por ejemplo la pilota o los muñatos. La cocina continental tiene presencia en especialidades denominadas a la americana, a la porteña, a la argentina, a la chilena, a la cubana, a la mexicana e incluso a la rioplatense. La declinación a la criolla figura en 16 entradas del recetario. Pese a que lo novedoso de este libro es que es el primero en que busca dar un sentido de pertenencia a una comunidad política invocándola en el título, las especialidades orientales suman apenas 9 recetas. Sopa a la oriental, matambre relleno a la oriental, picadillo de carne oriental, papas fritas a la oriental, porotos guisados a la oriental, huevos a la oriental, bizcochos a la oriental, pan dulce oriental y tablillas a la oriental. A esto se suman 3 recetas que recurren al gentilicio de la capital del país: riñones saltados a la montevideana, flan a la montevideana y alfajores montevideanos. Estos nombres se reproducen también en la cocinera uruguaya, que es la plagia, ¿no? En la construcción de un discurso culinario nacionalista es el recetario La cocinera económica el que presenta el horizonte más amplio. Si bien su título no reclama una especificidad nacionalista, es el manual que más recetas con referencias locales contiene de todo el grupo. Incluso es el único en plantear recetas con declinación a la uruguaya. Veamos algunos ejemplos. Los referenciados al país: huevos a la uruguaya, bacalao a la uruguaya, zapallitos rellenos a la moda uruguaya, o chauchas a la uruguaya. Regionales, convenciones departamentales y localidades del país. Coquilla fraiventos, perdices canelones, torta Montevideo y perdices a la Montevideo. También homenajea a personajes históricos de la nación: huevos La Valleja, huevos Diego Lamas, perdices Arabia y papas Diego Lamas. Hay también designaciones con referencias a barrios y lugares de Montevideo: huevos Parque Hotel, mejillones a la moda de Positos o cordero Parque Hotel. Ya va. También aparecen algunas denominaciones indígenas que son curiosas: bollos Guaycurú y torta Yamandú, y unos bizcochitos llamados gauchitos, ¿no? Aparecen también otra serie de platos criollos, ¿no? Como la chatasca, las tortas fritas, las empanadas, el dulce de leche, etc., ¿no? Como ustedes pueden sospechar, el uso de estas declinaciones no se relaciona con el uso de ningún producto específico ni a un modo particular de condimentar. Las designaciones son completamente arbitrarias. Los recetarios de vocación nacionalista publicados durante las primeras décadas del siglo XX encontraron un público lector amplio con sostenido interés por este tipo de literatura. La cocina oriental fue reeditado y vendido al menos durante 4 décadas. La última que detecté data de 1941. La cocinera económica también tuvo al menos 8 ediciones entre 1917 y 1927. Pero pese a la magnitud del esfuerzo y la producción editorial comprometida en la formulación de un discurso nacional, la pedagogía nacionalista fue un proyecto fracasado. La revisión de recetarios posteriores no hace más que comprobar lo que nosotros, como comensales cotidianos de la cocina uruguaya, ya sabemos. Las denominaciones propuestas no llegaron a arraigarse ni a instalarse de manera perdurable en el vocabulario culinario del país. En los recetarios de la segunda mitad del siglo XX, todas las referencias al oriental, lo uruguayo, lo montevideano, los personajes históricos van a desaparecer por completo. No solo eso, sino que aquellas especialidades que damos por verdaderamente uruguayas tienen nombres extranjerizantes: el chivito canadiense, el pan marsellés, la salsa a la Caruso, ¿no? Son una demostración de esto. A diferencia de otras experiencias en países postcoloniales, donde los libros de cocina lograron concebir una idea de nación, Uruguay, en cambio, ofrece un ejemplo diferenciado. El dilatado y sostenido impulso editorial, por lo menos una veintena de ediciones y reimpresiones a lo largo de 4 décadas, no alcanzó para que cristalizara un discurso sobre la cocina nacional uruguaya. Por lo tanto, pese al esfuerzo editorial, los uruguayos no lograron imaginar una cocina específica de su comunidad. En la segunda mitad del siglo XX se olvida o borra toda la experiencia anterior. Si bien se publicaron diversos recetarios, muchos de ellos editados por firmas comerciales como Fleischmann o Royal, e incluso la primera estrella televisiva como Cordon Bleu, el recetario del Instituto de Clarendon va a ser el de mayor importancia para este periodo, con una influencia en las prácticas culinarias aún vigente. Para todo este periodo es notoria la ausencia de platos representativos de las singularidades regionales o de grupos sociales particulares, lo que configura un tipo de discurso que predispone
la aceptación de una narrativa sobre el origen de los uruguayos que se fraguó durante las celebraciones del centenario. La extendida creencia ante los uruguayos de que no disponen de una cocina propia encuentra su explicación en la exitosa incorporación a la conciencia pública del paradigma de identidad nacional que propone a Uruguay como una sociedad igualitaria y homogénea de origen y hábitos europeos. Desde las primeras décadas del siglo XX se construyó una autoimagen de la nación como un crisol de razas europeas y por ello país de excepción. En el contexto americano, si las raíces sociales de Uruguay están en Europa, las culinarias también. En su recetario El mantel celeste, el conocido crítico gastronómico Hugo García Robles asegura que la cocina uruguaya desciende de los barcos y que no hay ningún rastro de cultura aborigen en ella. Voy a saltearme un poco algo para ya terminar. Para finalizar, vamos a analizar una tercera formación discursiva sobre la cocina nacional en Uruguay. Ya para la década de 1960, el paradigma identitario que postulaba Uruguay como un país blanco, homogéneo e hiperintegrado comienza a mostrar síntomas de agotamiento. La reanudación de la vida democrática e institucional en 1985 marcó un punto de inflexión en la historia del país. El fin de siglo encontró a Uruguay en plena revisión de su identidad y de su lugar en el mundo. Mientras en el seno interno los dos grandes relatos nacionales mostraban menguadas sus capacidades de representación, la globalización ofrecía nuevos y múltiples modelos transnacionales de identificación. Esta situación abrió la posibilidad de proponer y fundar una identidad sobre nuevas bases y contribuir un relato a muchas voces. Si bien existen títulos publicados en las últimas décadas del siglo XX que prefiguran esta narrativa, en la segunda década del siglo XXI nos encontramos con dos recetarios de frutos nativos del Uruguay. Ambos pertenecen a Laura Rosano, el primero data del 2012 y el segundo del 2014. En estos libros la autora propone abiertamente que los frutos nativos como el butiá, el arazá, el guayabo, la pitanga, encarnan la auténtica cocina uruguaya porque eran lo que comían nuestros indígenas. Con la publicación de estos títulos, que no hacen más que llevar al papel unas prácticas sedimentadas desde los años anteriores, que vienen llevando adelante números crecientes de cocineros, productores, científicos, instituciones estatales que fabrican políticas públicas, se inaugura un nuevo horizonte en la literatura culinaria del país. La construcción de una culinaria basada en lo étnico como el ideal del uruguayo propone una renovación de los símbolos nacionales y una reorientación radical de la narrativa de la nación, ya que propone el ingreso al relato histórico de un protagonista que había sido desalojado de él hacía 2 siglos, el indio. Y así como los restos, bueno, no importa, esto. En suma, una revisión de los recetarios publicados en Uruguay entre los siglos XIX, XX y XXI permite reconstruir la trayectoria histórica de conceptos como nación y ser nacional. Dicen las leyes de la termodinámica que nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. La antropología sabe que las identidades solo cumplen con una de estas 3 leyes. Las identidades se crean, las identidades se destruyen y las identidades se transforman. A lo largo de los siglos, los recetarios uruguayos son una evidencia palmaria de que la esencia uruguaya no existe o está en permanente negociación. O, dicho con una metáfora culinaria, todavía se está cocinando. Gracias, Gustavo. Bueno, Javier, tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, mientras ponemos la presentación. No, está bien. Y con perfecto. Bueno, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, no sé, porque hablando tanto de comida, no sé si comieron todavía, así que esperemos que le estemos dando hambre. Así que vamos a empezar. A mí me toca hablar de Masterchef y cuando empecé a trabajar el título de la exposición de hoy, hablaba un poco, pensaba ir sobre la línea esta de la espectacularización de lo culinario y después me di cuenta de que en realidad lo que quería hablar es de esta idea de catarsis a la carta. Un poco haciendo retorcerse en la tumba a Aristóteles, pero bueno, ahí está la idea de lo catártico a través de la cocina y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Y introducir un poquito Masterchef, ¿sí? Como fenómeno, en primer lugar en Uruguay, porque es un fenómeno bastante reciente de 2018 y que sigue en su segunda temporada, en 2019. O en su segundo año, más bien ya va por su tercera temporada. Y el fenómeno Masterchef en Uruguay, por ejemplo, es responsable de devolverle a la televisión de aire números de rating propios de la década de los 90, ¿no? Masterchef logró que la final de su primera temporada alcanzara 22 puntos de rating, ¿no? Algo que en la televisión uruguaya no se veía desde los años 90 con otro
esquema en términos de ecología de medios que obedecía obviamente a otros formatos. También logró algo sin precedentes, y fue que es la primera vez que un programa de producción nacional ganó en rating a la apertura de Showmatch, uno de los programas argentinos con mayor índice de audiencia. Un programa estándar de mitad de temporada de MasterChef logró 19 puntos de rating el mismo día que en la vereda de enfrente se estrenaba y se inauguraba con bombos y platillos y millones de dólares en gastos de producción Showmatch, alcanzando 9 puntos de rating a la misma hora que MasterChef en Uruguay, ¿no? Y a nivel de recepción, MasterChef fue responsable del regreso de viejas modalidades de consumo a las formas de ver televisión. La familia reunida en torno al televisor y esperar la hora de emisión del programa por televisión abierta. Algo que en las épocas de dominio de modalidades de visualización por streaming y a voluntad del consumidor, esto no sucedía. A nivel mundial, un dato que me resulta muy interesante es que en 2017 el 80% de los programas del prime time de la televisión abierta del Reino Unido eran programas gastronómicos. MasterChef y sus derivados, o sus versiones o sus programas análogos: MasterChef, Bake Off, Hell's Kitchen, Top Chef, Iron Chef. En el prime time estos programas dominaban el 80% de la grilla, o sea que había grandes chances de que si uno prendía la televisión en el Reino Unido en 2017 tuviera que ver un programa de cocina. ¿Cómo nace MasterChef? MasterChef es lo que se conoce como un programa de formato cerrado. Nace en Inglaterra, pero después se populariza a partir de 2005 el formato que conocemos en la primera edición australiana, y es un programa comercializado por franquicia. En cada país donde se emite se deben respetar una serie de reglas bastante estrictas, incluso en el tipo de plano que se hace, hasta el tipo de casting, hasta los modos de producción y los modos de promoción. Y cada país en esto tiene cierto margen de acción, o sea, se le deja al país un cierto margen para agregar lo que podemos llamar como una especie de sabor local. Para 2018, MasterChef se ha emitido en 48 países. Y en el Reino Unido, su país de origen, ha tenido 56 temporadas en diferentes versiones. La original, que es de cocineros amateur, la versión profesional, la versión de celebridades y la versión junior, donde los protagonistas son niños. Hablemos un poco ahora del reality show, ¿no? El reality show, de alguna manera, se inscribe como una especie de género intermedio, híbrido, en los dos grandes macrogéneros que han dominado los medios de comunicación en términos de contenido a nivel histórico. Esto es el género de lo real, en grandes términos, y el género de lo ficcional. Desde los inicios de los medios de comunicación masivos, estos dos géneros, por decirlo en término amplio, han competido cabeza a cabeza por la atención de los consumidores, ¿no? En estudios de recepción y de interpretación se enfrentan acá quienes sostienen que son los medios de lo real los que sostienen lo ficcional en los medios, y quienes sostienen que lo ficcional son los que sostienen lo real. Es como diciendo, bueno, a ver, ¿quién es quién acá? Y quién es el caballo que tira del carro, ¿no? en la construcción de las narrativas mediáticas. Esto en realidad es un falso dilema, ¿no? Porque ambos géneros se complementan y se retroalimentan, igual que historia y ficción se han complementado y se han retroalimentado históricamente desde siempre, ¿no? El reality show, entonces, tiene un nacimiento incipiente en aquellos videos caseros graciosos que se empezaron a televisar en la década de los 90, los famosos bloopers con los que Tinelli hizo miles de dólares en la época de los 90, ¿no? Y fueron como ese primer espacio en donde empezó a aparecer esta realidad televisada y convertida en espectáculo, pero surgen con mucha mayor pugna en la década de los 2000, cuando aparecen dos extremos: el reality show de vigilancia y el reality show de competencia. En el extremo del reality show de vigilancia encontramos a Gran Hermano, Big Brother, que surge en Holanda, y ya en un intermedio entre el género de vigilancia y el género de competencia encontramos a Survivor, que estos dos programas, estos dos reality shows son como los dos grandes pioneros de la parafernalia reality show que tenemos hoy en día
en la oferta televisiva en todos los medios de comunicación. E incluso ya ahora en Netflix, en formato de streaming, ¿no? Tras estos inicios aparece MasterChef, ¿sí? Como el reality show gastronómico, donde en realidad ocurre una diferenciación bastante importante, y es que el modo de contar lo real se troca del testigo que aparecía en Survivor, de la cámara testigo que aparecía en Gran Hermano o en Survivor, por un género mucho más conocido para contar la realidad, que es el género documental. Ahora, cuando veamos el clip, vamos a ver cómo es que MasterChef sustituye esa cámara testigo por el documental y el testimonial, ¿sí? Pero todos cumplen con esta esencia del reality show, que es la esencia de la pasión por lo real. La búsqueda de la emergencia del momento auténtico, que surge por contraposición, esta esencia del reality show, digamos, si queremos decir como ADN, esta médula del reality como género, a la cultura mediática de los 80, que es una cultura dominada por la apariencia, dominada por una ficción que termina siendo denunciada por encubrir, enmascarar y trastocar la realidad. Basta, por ejemplo, ver muchos análisis de series icónicas de los 80, como por ejemplo Roseanne en la televisión norteamericana, para ver cómo hay críticas en torno en que la ficción en los 80 lo que estaba haciendo era como trastocar, enmascarar, desdecir lo real y desdibujar la realidad. El género del reality aparece como contraposición directa a este tipo de discurso y propone una realidad, entre comillas acá, tal como es, sin maquillaje, en un estilo que a partir de la década de los 90 lo va a empezar a impulsar cada vez más un canal de cable muy marginal en aquel momento que se llamaba MTV, y que empieza a propugnar este tipo de discurso y a imponer este tipo de discurso. Sobre la década del 2000 aparece el reality show gastronómico, y realmente el reality show gastronómico estamos en un momento en que se ha apoderado de la esencia del reality y que ha de alguna manera de alguna forma, si podemos decir, tomado por asalto todo lo que es el género del reality show. ¿Por qué? Porque lo gastronómico tiene acá, yo destaco 3 puntos fundamentales en los cuales se apoya en la lógica del reality. Hay un producto final que de alguna manera tiene que hacerse valer por sí mismo, que es el plato que prepara el cocinero. Hay una capacidad de diferenciación en un mismo proceso a través del uso de los ingredientes, que tiene que ser puesta en práctica por el cocinero, ¿sí? Y por último, hay una relación estricta / cariñosa, confusa, entre el maestro y el aprendiz, que se hereda en lo culinario o que se emparenta en lo culinario con áreas artísticas como la danza o el teatro, donde el maestro tiene que ser duro para que el aprendiz aprenda, ¿no? La rudeza del maestro se traduce en un gesto de cariño, un gesto muy paradojal, pero que al reality show le viene muy bien, porque lo que hace es pinchar, forzar al cocinero para que emerja eso auténtico que está buscando y que está buscando sacar a la luz. Y como habrán visto, ¿sí?, a diferencia de lo que hablaba Gustavo centrado en el plato, yo estoy hablando del cocinero, porque acá el protagonista no es el plato, el protagonista es el cocinero. Y para esto yo creo que me resulta interesante plantear 2 preguntas, ¿no? Estas es: ¿cómo cuentan la realidad los reality show y cómo cuentan la gastronomía los reality show? ¿Sí? Entonces, para esto, ¿sí?, yo voy a destacar 3 temas, ¿sí?, que son la pasión, la vocación y la autenticidad, que surgen como temas en conflicto en torno a lo gastronómico, que el reality show se propone resolver, se propone por lo menos dilucidar, echar una luz en estos 3 macro conflictos dramáticos. Y para esto yo les voy a presentar ahora el video de Oscar Toto Fernández de MasterChef Argentina. Está ahí. ¿Sí? Y a partir del video de Toto Fernández vamos a... Fernández, tengo 72 años y trabajo en el deporte en las villas de Capital. Lo que me hizo escribir en el programa de cocina fue, más que nada, siempre
otros. O sea que en este caso fue mi sobrinita, 10 años, le dije el nombre, ¿qué estás haciendo? No, es un programa de cocina. Siempre estoy hacia la oportunidad de los chicos más chicos y todo. Y pensé que este era mi tren y este tendría que subir y esta era mi oportunidad. Elegí una comida con sabor más que nada. No tan gourmet, ¿no? Igual me animé un poquitito, me arriesgué en realidad. Y pensé que no hay platos feos ni platos lindos. Y decidí un plato de sabor sencillo, pero que llene. ¿Qué es? Un guisado de vegetales con una carne tiernizada, fideos sin tal huevo. Para mí, esto es un guiso con fideos. Famoso guiso carrero para mí. Vi muchos nombres, lomo al cielo de las estrellas y no sé qué, y yo dije, le voy a cambiar el nombre porque no le pongo guiso con fideo porque se van a reír todos. Dije, este es el famoso alto guiso. Le voy a dar un toque gourmet para que no, vamos a dibujarlo un poco. Vamos a sacar los tantos, Oscar. Lo gourmet es solo una palabra. Lo que importa es el amor que vas a poner en tu plato y el criterio. Le voy a dar un toquecito gordo mío. Que es esta barrita de queso. Ahí vamos mejor, me parece. ¿No? Esta barrita de queso ahí. ¿Cocinaste para alguien importante alguna vez o para mucha gente? Como importante lo tomo así, que Bergoglio. ¿Al Papa? Bergoglio, Jorge Bergoglio. Ahora hace Francisco, al Papa no le cociné. Tenemos al cocinero del Papa. Así nomás. Era el cocina del Papa, ¿viste? No, pero no importa, no. Disculpe que lo cargue así, porque yo lo como así. No, serví como vos quieras y sentite libre de hacer lo que quieras, es la idea. Bien cargado. Piso carrero. Guisado los vegetales. Finalmente, un cocinero que se atreve a hacer algo acá, una pasta hecha en poco tiempo en una situación dificilísima. Me reía, podía salir todo duro. ¿Sabes lo único que no me gusta de este plato? ¿Qué? El toque gourmet. Tratá de ser vos siempre. No hagas lo que se supone que tenés que hacer. No le creas a nadie lo que te diga. Me encantó tu emoción, tu simplicidad. No sos un humilde, sos una persona que sabe lo que vale y eso me gusta mucho. Por eso y por los escalofríos que me pasan por el cuerpo en este momento, te voy a dar un sí con mucha alegría. Como te dije, los toques gourmet o las cosas que le agregás que no son vos son los que lo arruinan. De verseros gourmet el mundo está lleno. Mi voto es un sí también. Toda la experiencia de tu vida, todo lo que tus padres te transmitieron, lo pusiste en este plato. Ahora, está en vos seguir adelante, no defraudar a nosotros, pero sobre todo no defraudar a ti mismo. Así que esto ya sabes de dónde viene, acércate, te lo ganaste, esto es todo para vos. Hacemos así, para que no se caiga, todo para vos. Alto guiso. Muy bien, entonces imposible no quererlo a Toto, pero vamos ahora a hablar un poco sí, de estos tres temas que teníamos en torno al reality. Vamos a mover un poco acá. La pasión, ¿no? Fíjense tres cosas que se dicen acá. Yo voy a destacar solamente una por una cuestión de tiempo, ¿no? Me encantó tu emoción, tu simplicidad, por eso y por los escalofríos que me recorren el cuerpo, te voy a dar un sí con mucha alegría, dice Christoph, ¿no? La vocación. Y trabajo como voluntario en las villas de Capital, lo que me hizo inscribir en el programa fue, como siempre, otros, ¿sí? Y después, perdón que me lo llevé, dice, este era mi tren, era mi oportunidad y me tenía que subir.
Y por último, la autenticidad, y esto es como lo que emerge como de modo más claro, y ahí si quieren tienen una diversidad de frases para leer, pero quedémonos con la de Germán. Las cosas que le agregás que no son vos arruinan el plato. De Berceros Gourmet el mundo está lleno, ¿sí? Entonces, ¿cómo cuentan la realidad? Los reality shows piden o demandan de sus usuarios altos niveles de competencia narrativa, ¿no? O sea, necesitamos de lectores avesados como ustedes, que sabían captar todos los implícitos de todo este texto para poder reírse, para poder entender, para poder incluso sonreírse frente a la emoción de Toto y lo que estaba pasando. Y esto de alguna manera habla de determinados valores de narrativas de corte canónico que son necesarios que todos nosotros tengamos, o sea, tanto en la construcción como en la construcción sobre lo construido. Necesitamos de alguna manera tener como este gran trasfondo de macro relatos que de alguna manera la cultura mediática va como insertando de a poquito en cada una de nuestras maneras de comprender para poder entender esto. O sea, lejos del reality show de ser un género menor, es un género que demanda altas competencias narrativas de parte de sus espectadores. También, ¿sí?, necesitamos entender que el plato acá es una herramienta del héroe y se muestra como múltiples valencias de lo auténtico del plato, ¿no? O sea, está lo auténtico en el plato, en lo vocacional, y está lo auténtico en la emergencia de lo real. Y por último, ya termino, ¿sí? Terminamos en esta idea de el consumo de lo catártico. Lo catártico, el momento auténtico que aparece en Toto, que aparece en el programa, que aparece en el reality, que aparece en los jurados, ¿sí?, es como la moneda de cambio del reality show, y es de última la moneda de cambio o el gran producto de todo el drama, ¿no? Y hay una modificación en el caso del reality del valor tradicional de lo catártico, donde tradicionalmente lo catártico surge como una reacción a lo ficcional desde una estructura ficcional. Mientras que en el reality la reacción lo catártico surge como una reacción a lo real como resultado de una estructura ficcional, porque las estructuras de los reality son ficcionales, están guionadas, están armadas para empujarnos a estos niveles. Y esto se puede, digamos, entender tanto como un vicio como, si se quiere, una virtud de un medio que cuenta del otro lado y que sabe que cuenta con espectadores con altos niveles de competencia narrativa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres, muy interesantes. Y yo tenía algunas anotaciones, pero obviamente después, a medida que las presentaciones se fueron desarrollando, se me ocurrieron otras cosas u otras reformulaciones. Algunas preguntas creo que las plantea implícitamente Javier, las plantea. Y yo la sensación que tengo es cuánto se habla de comida o de cocina tanto en los manuales como en los recetarios como en los realities. Entonces eso a mí me llevaba a pensar, bueno, entonces, además de esas comidas o de esas recetas o de esos ingredientes o todo lo que pueda aparecer en este tipo de textos, porque estamos hablando de textos, es qué otras cosas se están narrando, ¿no? ¿Qué otras cosas se está narrando en un manual? ¿Qué otra cosa se está narrando en un recetario? ¿O qué otras cosas se están narrando en un reality gastronómico, en este caso, en relación con una identidad, ¿no? Que puede ser una identidad nacional o regional o colectiva o como lo quieran llamar, pero me interesa que no sé, una primera pregunta podría ser: ¿qué está narrando el manual? ¿Qué está narrando el recetario? ¿Y qué está narrando el reality fuera de lo que es exclusivamente gastronómico? Y eso me lleva a otra reflexión o a otra pregunta que me gustaría que hablaran un poco sobre eso, y es ¿qué relaciones tiene este tipo de estos textos, ¿no? Que pueden ser manuales o recetarios o realities, con lo que podría, no sé, me animo a llamarlo como una suerte de realidad alimentaria,
siendo un ejemplo de realidad alimentaria el Alto Guiso. Pero quiero decir, ¿qué relaciones tiene qué relaciones tiene, por ejemplo, el manual con una realidad que en realidad trasciende a su autor y que trasciende a su época, que se usa durante siglos? Bueno, ¿a qué realidad está refiriendo ese recetario? ¿A qué tipo de... cómo logra seguir refiriendo a una realidad que cambia o que quizás no cambiaba tanto? No lo sé. En cuanto a los recetarios uruguayos, también, bueno, ¿a qué realidad alimentaria parecería que hubiera una necesidad constante de acercarse a una suerte de identidad, ¿no? Y por lo tanto de una suerte de realidad deseable, que se va aproximando poco a poco, en principio desde una cultura francesada, luego definiendo por departamentos o personalidades públicas, y luego por lo que sería una suerte de alimentación que proviene de la flora indígena, que también es una construcción. Bueno, ¿a qué realidad está refiriendo, ¿no? Y en el caso de los realities, obviamente el reality ya está implicando todo un problema para definir realidad, pero me parece justamente que ahí es donde se ve con más elocuencia cómo esa realidad está siendo usada justamente para referir a ciertos valores que se traducen o se expresan a través de lo que sería una suerte de cocina o de gastronomía, que creo que es lo que queda más desplazado en términos de lo que sería un espectáculo, ¿no? Entonces creo que no importa ni siquiera importa el cocinero. Cuando ponen en los gráficos ponen fulana de tal, educadora del INAO, pero ni siquiera es cocinero. Es decir, la cocina creo que es lo que queda más relegado. Ni siquiera lo ves casi cocinero. Ves a gente corriendo atrás de ollas, y cuando entran al supermercado hay bombones Garoto, ¿no? Entonces ahí no sé qué puedes cocinar con esos bombones. Entonces, pero quiero decir, pero en última instancia están presentando están narrando algo con respecto a las imposiciones del mercado, que bueno, Garoto está, pero quiero decir, ¿qué está narrando un reality en términos también, digamos, tomando como punto de partida una supuesta gastronomía que en este caso sería sofisticada? Ni siquiera se habla mucho de conceptos saludables, creo, ¿no? De ideas de alimentación saludable. Pero bueno, esas son un poco las reflexiones que quizás podías empezar Amalia y seguir Gustavo, y luego terminar en el mismo orden en que hicieron la presentación. Y luego abrimos las preguntas para el público. Bueno, gracias Leandro. Bueno, yo voy a hablar del caso de Apicio, que es lo que he hablado, aunque podría también vincularlo con otras cosas, ¿no? Voy a empezar por lo último, donde no importa el cocinero, no en el reality, sino en el caso del recetario. El cocinero a veces es el autor, a veces no, a veces es el autor aludido. Es decir, acá hay un evidente argumento de autoridad, como en el caso del recetario de Apicio y también en el caso del libro de cocina atribuido a Sor Juana. Es decir, un recetario se va construyendo a lo largo del tiempo por diversos autores, compiladores, cocineros anónimos, y en determinado momento se fija la autoría. A veces la autoría no es una persona, como el caso del manual del Crandon. El Crandon es una institución de prestigio y entonces se vuelve el autor. Y detrás de esos argumentos de autoridad, como haber recurrido al nombre de Apicio desde el siglo I hasta el siglo IV, o las monjas jerónimas, haber recurrido al nombre de Sor Juana para darle validez, legitimidad, digamos, a ese saber que está
compilado en un recetario, acá se habla también de jerarquías gastronómicas. Y en ese sentido se recurre a también un argumento de autoridad, ponerle los locativos, como decía Gustavo, a la francesa, a la romana, en el caso de los romanos a la griega, etc. ¿Cuál es la lengua o en ese momento la cultura de poder culinario? Y esa se toma como referente. Con respecto a la vinculación del que narra un recetario en cuanto a la identidad, yo diría que narra muchísimas cosas. En el caso concreto del recetario de Apicio, todos hablamos de manera rápida sobre la dieta mediterránea, si existe o no existe, si es una ficción, una construcción, pero es una realidad que en el recetario de Apicio la enorme cantidad de menciones que hay al aceite de oliva, al vino, frente a una sola mención de grasas de origen animal. Es decir, eso nos habla de una identidad de todo un pueblo, una comunidad que basan un hábito alimenticio en lo que es el aceite de oliva, a diferencia de las grasas de origen animal, que sí eran usados por otros pueblos como los bárbaros, ¿no? Plinio siempre dice que lo que distingue a los romanos de los bárbaros, entre otras cosas, es el consumo de la manteca, ¿no? Los romanos no lo utilizaban. Por ejemplo, las grasas de faisán o unas albóndigas hechas con faisán, hay una sola receta en 500. Es lo que decía cuando hablaba cómo el condicionante de la valoración moral del personaje afectó a toda una construcción, un imaginario de la cocina romana. Pensamos en bacanales, pensamos en Calígula, pensamos en Petronio. ¿Existieron? Sí, existieron, pero en un determinado ambiente. No era esa la alimentación cotidiana. Y eso es interesante también decir. Y por último, las recetas y los recetarios son textos que están en continua actualización. Y eso conecta con el patrimonio cultural alimentario, que si bien se materializa en un plato, lo que se busca conservar, salvaguardar, es un modo de hacer, una práctica. El recetario surge también con esa intención, con la intención de fijar la memoria, de poner por escrito un saber que desde siempre se transmitió de manera oral, y se busca poner por escrito. No quiere decir que no coexistan otras realizaciones, y por eso en ese sentido los recetarios son obras abiertas, porque yo les mostré, no lo analicé, pero una de las imágenes, cómo se ven las anotaciones al margen de su manuscrito, cómo se ven creo que es del siglo XI, cómo se ven las anotaciones al margen. Luego esas anotaciones son incorporadas en una siguiente edición, el siguiente copista ya las incluye al cuerpo de la receta. Entonces vamos teniendo ligeras variantes. Y en ese sentido capaz que no necesariamente hay que hablar de plagio, sino de reelaboración. Es un texto vivo, un texto abierto. No digo más. Sí. Hay tanto para decir. Sí. No, solo agregar una cosita a lo que mencionabas hoy de cómo la alimentación griega y romana es casi que vegetariana, ¿no? Nosotros tenemos una concepción de los platos que viene además de Europa, que va a ser, después que cae el Imperio Romano, la centralidad de la carne, que va a ser el aporte, o sea, va a cambiar el paradigma no solo político, ¿no? Sino también alimentario, con el ascenso de los bárbaros. Que van a poner la carne en el centro de la alimentación y de los platos, ¿no? O sea, es para ver nomás la profundidad que tiene la alimentación, que los antropólogos consideramos que es un hecho social total, o sea, todo confluye ahí, ¿no? Con respecto a los recetarios uruguayos, yo creo que un eje interesante para reflexionar es la permanente articulación entre lo local y lo global, ¿no? Cómo
como siempre son dos polos dinámicos en los que, ¿no? Primero porque está lo afrancesado, pero también hay que contemplar lo local. Después, cuando cambia el ser nacional, digamos, del gaucho, esto tiene que ver también con relaciones de poder y con la distribución del poder, cuando ya está más centralizado en Montevideo y con una sensibilidad que podríamos llamar bajista, qué sé yo, que el ser nacional va a cambiar hacia el inmigrante como el depositario privilegiado de los símbolos nacionales. También es una relación entre lo global y lo local, ¿no? En este caso con una preferencia también de lo global. Y por último, para explicar el nacimiento yo le llamo la nueva cocina nativa, porque falta de un nombre, porque no lo hay. En otros países sí que existe, por ejemplo, la cocina renovada chilena tiene un nombre, ¿no? Pero acá no. Que además los cocineros, ya está Caterín, por ejemplo, no es que se hayan puesto de acuerdo, sino que hay como una especie de clima de época, podríamos decir, ¿no? Pero donde yo creo que la fuerza que está pautando la renovación de la cocina e ir hacia experiencias irrepetibles en otros sitios, ¿no? Digamos que es el turismo. Los turistas lo que buscan es comer algo que solo se puede comer en ese lugar, y en ese sentido se une mucho a una cosa que mencionabas mucho, que es lo auténtico, ¿no? Lo auténtico es una construcción social también, ¿no? Entonces, la gente, vamos hacia lo auténtico. Bueno, lo auténtico ahora, como no tenemos poblaciones indígenas, que no indios, que los hay, en Uruguay, digamos, esto suena un poco raro, pero bueno. A falta de indígenas, esto me lo dijo un dueño de un restaurante que trabaja mucho con frutos nativos, y bueno, a falta de indios, bueno, son los nativos, ¿no? Y allá fui a inventarnos una cocina nativa que nunca antes había comido, ¿no? Brevemente del Crandon que se mencionó, el Crandon, y también, mira, quiero unir las dos. El Crandon, la innovación que va a presentar es que va a ofrecer una racionalización de la transmisión del saber culinario, ordenando por primera vez en los recetarios uruguayos los ingredientes por un lado y el paso a paso por el otro, y agregando fotos. Que eso va a ser, esto tiene que ver con cuestiones después del perfeccionamiento de la imprenta. Va a ser el primero que lo haga, y después podemos terminar, no sé si ustedes lo conocen, nuestras recetas de siempre, ¿no? De Hugo Soca. Ese recetario fue pensado, después incluso se eligió el nombre, el cocinero y todo. Fue pensado primero desde la imagen, ¿no? Y ahí vamos, son libros más para, digamos, ver en la mesa ratona del living que para engrasarlos en la cocina, ¿no? Y ahí vamos hacia un género que está muy de moda, que además se toca con otros programas televisivos, que es el food porn, ¿no? Donde hay una sustitución de la práctica por la representación. El Crandon también, si lo vemos, lo conecté. El fútbol, está ahí, porque empieza a incluir fotos, ¿no? Porque, claro, después hay otra cosa que tiene que ver con comer en cámara, que muchos autores han señalado, que es la sexualización de la comida. Porque si uno mira, yo qué sé, le pueden ver en YouTube, por ejemplo, ¿no? Si se fijan en Doña Petrona, que hay videitos, ¿no? Nunca comían, decían, mire señora, le va a quedar perfecto el plato, a su marido le va a encantar, ¿no? Pero nunca lo comían, ¿no? Nunca lo comían ahí, ¿no? Y después hay una vinculación, ahora que aparecía Donato ahí, ¿no? U otros de estas estrellas televisivas que gimotean como si fueran actrices porno, ¿verdad? Frente al plato. Hay una sexualización muy importante que va a tener que ver con los medios de comunicación, sobre todo con la televisión. Pero eso viene desde hace muchos años. Claro, esto sí. No, tiene que ver incluso con a partir de los 70, cómo la industria pornográfica empieza a permear, ¿no? Se convierte en las industrias masivas de comunicación. Bueno, hoy claro, sigue siendo la principal búsqueda en internet. Y por último, para vincularlo con lo que decías de las grasas y el aceite de oliva en el lapicio, si uno ve acá enfrente, ¿no? El libro de Crandon, no aparece el aceite de oliva, porque es un libro hecho por una institución de origen protestante, ¿no? O sea, usan grasas, sobre todo animales,
kilos de manteca se usan en el cráneo, ¿no? Que incluso muchas veces hay algunos historiadores que han querido vincular el cisma de la Iglesia Católica con las dificultades que tenían los países del norte para hacerse de aceite de oliva durante la Cuaresma, que no podían comer grasas animales, ¿verdad? Entonces tiene también una relación ahí. Breve, bueno, un poco entreverado, pero para... Bien, yo me anoté cosas para responder a cosas que había preguntado Leandro, pero ya no me acuerdo cuáles son las preguntas. Pero bueno, voy a decir lo que me anoté, que seguramente algo que ver con lo que preguntó tiene. Pero bueno, en principio creo que hay algo que cuenta el reality sobre la cocina y que es interesante, y es que convierte a lo culinario, o dota, mejor dicho, a lo culinario de dimensiones épicas, que yo creo que es algo bastante, por lo menos novedoso para lo culinario, que la épica empieza a cortar algo acá, ¿no? Porque si analizamos el clip de Toto, ¿no? Desde un punto de vista de un trazado heroico, patrón tradicional de Joseph Campbell, vemos que Toto recibe un llamado a la aventura. Esa aventura es la cocina, se enfrenta al monstruo de 3 cabezas, que son esos 3 jueces, con su tímido alto guiso, y vence al monstruo, ¿no? Y sale y grita alto guiso, ¿no? Como que trayendo de vuelta el elixir desde las profundidades, ¿no? Hacia el conocimiento y la reivindicación de eso desde el otro lado, porque es interesante el último momento del clip cuando sale de la cocina, ¿no? Y se abraza y prácticamente que festejando ese triunfo. Y es épico, en un grado muy micro, en un grado de una historia muy mínima, pero sigue la estructura de lo épico trazada como así, con cincel y una precisión milimétrica para ser contada además en 4 minutos, ¿no? Y eso es como lo más interesante de lo que yo decía de esto de los altos niveles de competencia narrativa que exige el reality show. Por otro lado, yo creo que está lo auténtico como construcción cultural que decía Gustavo, pero yo creo que acá lo auténtico no está aislado. Creo que lo auténtico surge en combinación con por lo menos otros 2 o 3 elementos que uno puede poner en la mesa, ¿no? Decir, está lo auténtico, pero también está lo auténtico como una traza de la individualidad, y como una traza de la individualidad en una lectura que el cocinero hace de una tradición cultural, identitaria, de la que se apropia y la pone ahí en una especie de desafío al establishment de lo culinario, ¿no? Y digamos, este es uno de los personajes de MasterChef. Uno mira el casting de cualquier MasterChef, y esto es de lo más interesante del formato del programa, que uno puede agarrar el MasterChef Reino Unido de 2005 y compararlo con el MasterChef Uruguay de 2017, y va a encontrar la misma plétora de personajes, ¿no? Entonces, este es uno de los personajes que va a estar pugnando por la corona del MasterChef. Este personaje que se hace eco de esa tradición identitaria, cultural, y viene y la expone acá y trae la comida, ¿no? O el plato lleno de barro y de la villa propiamente, como lo dice Toto, trae el alto guiso a jugar en la cancha de la alta cocina gourmet y puede vencer, ¿no? Ese es un patrón. Pero también, digamos, es uno de los personajes. Pero también hay que entender que en esta competencia compiten este personaje con, en el caso de Uruguay, la señora de alta sociedad de Punta Gorda que cocinó toda la vida en su casa y estuvo ahí, y bueno, y ahora siempre cocinó para la familia, y fue esa familia la que le dijo que tenía que venir a MasterChef a poner su mano culinaria ahí. Y también está ese personaje, y estuvo en la primera temporada, estuvo en la segunda temporada y está en la tercera temporada, ¿no? Y la competencia, en realidad, ahí ¿qué es lo que pasa? La competencia termina siendo como una especie de competencia de personajes de la arena social que cocinan también, ¿no? Entonces, ¿quién vota? Y uno vota historias, ¿no?
no se vota en MasterChef, perdón, de hecho, por quién uno hincha, si se quiere, o del lado de quién se pone. Y uno termina comprando historias identitarias, termina comprando historias de vida, termina comprando, y fulanito se merece ganar. ¿Y por qué? Y bueno, porque pobrecito, mirá de dónde viene. O fulanita merece ganar, y porque toda la vida cocinó en la casa y ahora está en la televisión y que gane, ¿no? Entonces, en realidad, si uno pregunta, ¿y cómo cocinan? Bueno, todos cocinan muy mal, ¿no? O sea, y sobre todo en las ediciones amateur, ¿no? O sea, digamos, no hay que ser un experto en cocina para darse cuenta de que todos cocinan muy mal. Y lo real es que no importa, ¿no? O sea, porque la cocina pasa por ser, o el plato, es simplemente una herramienta del héroe, ¿no? Entonces acá está en ver si, Apolo mata con una espada, mata con una chinche, o mata con un escudo, o con una piedra, no importa, lo importante es que Apolo mate, ¿no? Y acá, y ahí está la idea de lo heroico y del vencer y del utilizar el plato como una herramienta, lo que pone al cocinero en el primer plano, ¿no? O sea, y vuelvo a esto que decía de que la cocina, si se quiere, lo gastronómico es el tema de MasterChef, y en eso va la construcción del personaje, pero el plato en sí mismo, no. Podrían, justamente, garotos, salmones, o merluzas, no importa, ¿no? Enlatados, ¿no? Además, MasterChef es como lo peor. Y acá, bueno, hay que cocinar con enlatado. Se hacen cosas maravillosas con los enlatados, ¿no? Y muy gourmet. Y Lucía Soria, que cocina para la alta sociedad montevideana, te cocina con Revelación en lata y los porotos, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque pasa por ahí, pasa por otro lado, y pasa por esa construcción de decir, bueno, acá está el valor de todo esto, y que poco tiene que ver con lo culinario y que sí tiene que ver con esa puja por la emergencia de lo real, que es en definitiva esa esencia de que está buscando el reality, ¿no? El reality es como una especie de ¿vieron las mangas del ganado, ¿no? Por las que tiene que pasar la vaca para poder subir al camión? Bueno, es eso, el reality va poniendo acá para que de lo que salga del otro lado sea esa realidad, ¿no? Y eso es lo que está buscando. Entonces yo creo que, no sé por qué venía todo esto, algo tenía que ver con lo que me había preguntado Leandro. Muchas gracias. Simplemente resumir un poco y quiero abrir las preguntas, la participación del público. Simplemente reafirmar la idea de que son textos que están diciendo otras cosas que no son solamente lo gastronómico, sino que hay podría ser una suerte hasta de deber ser, o un ser moral, o un ser nacional, o un ser auténtico, pero que son textos que están reafirmando siempre algo que es extra gastronómico, por decirlo de algún modo. Y bueno, las preguntas ya están abiertas. Está prendido. Bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante. Quería hacer una pregunta y una puntualización, si puedo. La pregunta era para Gustavo, porque me ha parecido entender que la conclusión final era que no existía identidad, o no existe identidad uruguaya, se está cocinando, ¿no? ¿Es así? Han existido diferentes formaciones discursivas acerca de la identidad uruguaya, sería mi tesis, digamos. No, bueno, entonces entendí mal, porque me pareció entender como que no existe como tal la identidad uruguaya gastronómicamente hablando. Digamos, hay gente que te va a afirmar que sí. Hay gente que esa identidad uruguaya la va a poner del lado de las tortas fritas, el puchero, el asado, el mate. Otra gente te va a decir, como por ejemplo García Robles o Puglia, que también lo dice muchas veces, está en esta cocina desciende de los barcos. Vos sabés que lo que se come acá de español tiene muy poco de español. Si un uruguayo va a Italia o trae a un italiano y le dice que la pasta que comemos nosotros es italiana, el tano se va a matar, ¿no? Pero bueno, son ideas porque son lo que son construcciones sobre el origen, ¿no? Ahí se fue Facundo ya, le pasaba. ¿Y esas conclusiones están basadas únicamente en lo escrito y publicado o en otro tipo de conclusiones?
yo hoy traje, intenté para acotar, si no me iba ya me fui lejos, a partir de los recetarios, pero obviamente yo soy antropólogo, entonces hay mucho de prácticas, ¿no? Pero digamos, como también las prácticas se inscriben y están circunscritas dentro de los discursos, tampoco, o sea, no es... Sí que hay cosas diferentes, por ejemplo, hay una gran diferencia entre la cocina de Montevideo y la cocina del área rural, ¿no? Los montevideanos hay cosas que ignoran, básicamente todas las carnes que puede comer gente de campo, desde la periá, el carpincho, yo qué sé, mulitas, jabalí, lo que sea, que el montevideano lo ignora. Pero después también formas de condimentar. Es muy frecuente encontrar en el campo, básicamente las albóndigas y los pasteles son dulces en el campo. Yo he registrado recetas de 1 kilo de carne, 1 kilo de azúcar, ¿no? De verdad que me decían, no, yo no le pongo tanto, ¿cuánto le pones? Medio kilo de azúcar. O los guisos de sangre, ¿no? Que cuando se hace una carneada se recupera la sangre y se hacen guisos. Y en la zona de la frontera, donde hay mucha productos que vienen de Brasil, el coco, el chocolate, ¿no? Eso va dentro del guiso de sangre, ¿no? La caja de naranja, todo eso. En algunos lugares incluso le dicen sangonacho, que viene del sanguinacho italiano, que es un postre que, por ejemplo, está prohibido por la bromatología italiana, está prohibido. Y acá se hace mucho en el campo, ¿no? Y nosotros eso no lo conocemos. La cocina de frontera, ¿no? Con el guiso carretero, con el charque, con la fariña, con el uso muy extensivo de la fariña, los mellidos, ese tipo de cosas. Montevideo lo ignora. Y no están representados esos en los recetarios. Gracias. Y la puntualización era sobre el tema de Masterchef. Y solo comentar que, bueno, que nosotros, digamos, en Uruguay tenemos un Masterchef con capacidades diferentes, con todo mi respeto, para todo lo que es la producción, porque sé que se ha hecho un gran esfuerzo para conseguir traer el programa, pero en otros países es absolutamente impensable que haya un garoto, no un garoto, sino cualquier marca. Todos son productos frescos, no hay nada enlatado y no hay una marca detrás, salvo la marca del supermercado, ¿no? Que es la que... Bueno, pero eso está definiendo marcas de identidad. Sí. El consumo de productos ya, ¿cómo se dice? Procesados. Eso es parte de... Y el hecho de que eso se construye involuntariamente. Y de la realidad publicitaria y productiva de la televisión uruguaya. Sí, si hubiera un productor acá de Masterchef seguro que nos podría iluminar en esto, pero yo creo que además hay, más allá de lo que tú decís, hay una particularidad muy importante en Masterchef Uruguay, y es que Masterchef Uruguay en 2017 desembarca en quizás uno de los momentos de crisis televisiva más acuciantes, de crisis de televisión abierta más acuciantes en Uruguay, y realmente es un oasis económico en términos de dividendos para el canal que lo produce, increíble, ¿no? O sea, porque y realmente Masterchef arranca su emisión en este momento a las 9:30, 21:30, y se termina de emitir a las 23:30. Y el programa, el crudo del programa, gira en torno a 1 hora 40 a 2 horas, ¿no? O sea que fíjate todo lo que tenés de tanda ahí, más todos los PNTs que tenés en el medio. Si le sumás, yo creo que de esa hora 40 tenés fácil 30 minutos de PNT. Entonces es como que de programa tenés 1 hora 10 en realidad, y todo lo demás es publicidad explícita más toda la publicidad implícita que tenés ahí. Y es que realmente la producción nacional lo necesita, no solo para montar un programa como Masterchef, como está montado, sino que lo necesita a nivel, digamos, económico en este momento. ¿Sí? Entonces creo que ahí hay como una doble conjunción de circunstancias. Muy interesante, apasionante realmente. Te felicito, Amalia, por esta organización de Jueves de Patrimonio. Yo quería referirme, Gustavo, a que en el año 1994 publiqué el libro Las recetas del Baliza, tratando de fomentar, sin ser ni cocinero, ni antropólogo, ni nada, simplemente como escritor,
viendo que la gente de Rocha me horrorizaba como comían, ¿no? Yo estuve pasando una temporada en Cabo Polonio y ninguno de los días comí pescado, todos estuve con el farero y con pescadores y todos cocinaban carne. Entonces se me ocurrió plantear en la Intendencia de Rocha organizar un concurso de recetas recuperando las viejas recetas que pudieron haber en la localidad. Bueno, eso le agregué algunas colaboraciones de antropólogos y de estudiosos como Dragonetti, y salió publicado con el nombre de Las Recetas del Baliza. En posteriores ediciones me di cuenta y traté de insistir en lo que intuía como cocina regional, que cada región del país tenía que desarrollar una gastronomía acorde con los productos que tenía, y ahí hubo un trabajo muy interesante del ingeniero agrónomo Phillips Davis, me hace acordar del cigarrillo. Phillips Davis es un pintor, no, perdón, es un estudioso sobre el tema de la inclusión del butiá, las características del butiá y su inclusión en la cocina. En fin, hice un intento así para desarrollar o para que la gente tomara conciencia de la cocina regional. Sí, yo creo que, lo conozco, lo he trabajado. ¿Lo has presentado? Sí, lo he presentado incluso. Pero los dos, ¿no? Después la economía de las cosas de Rocha, ¿verdad? Sí, que es el mismo, en realidad. Sí, lo sé. Ahí es muy interesante. Primero porque, claro, tenemos esta nueva cocina, está instalada en donde está la mayor infraestructura turística del país, ¿no? Que es en el este. Es muy difícil encontrarla en Montevideo, por ejemplo. Hay muy pocos casos. No sé, yo estuve en los últimos años, no viví, recién volví, entonces todavía no es que conozca tanto, pero bueno. Después, claro, yo creo que los de Rocha y Maldonado sienten que ellos tienen una región gastronómica, digamos, que se puede diferenciar. Entre otras cosas por las condiciones medioambientales, ¿no? O sea, si uno mira dónde están, por ejemplo, mira el mapa del sistema de áreas protegidas del país y bueno, Rocha tiene, creo que son 9, tiene 7, ¿no? O sea, hay una biodiversidad ahí muy importante. Estos cambios han dado, ¿no? También de la mano del turismo, por ejemplo, hace unos años el cangrejo sirí o los camarones no tenían ninguna importancia. Los pescadores al cangrejo sirí lo mataban a palazos porque con las pinzas le cortaban las redes, ¿no? Ahora es un plato de restaurante que hay que pagar un buen dinero en Punta del Este para comerlo. Y lo mismo con los camarones, ¿no? Pero la historia del cangrejo sirí es mucho más elocuente en ese sentido. Después otra cosa es que me parece interesante, no solo el turismo, sino cómo los libros también son productos culturales que van refinando los estilos de vida de la gente, ¿no? Porque no sé, si uno se fija en los cocineros que están instalados en el este, todos responden más o menos a un patrón similar de estilos de vida, ¿no? Que son gente con experiencia cosmopolita, formados, digamos, más bien a partir de los 80, digamos, una época de postdictadura, donde están haciendo un replanteo de las identidades, ¿no? Responden más o menos todos a lo mismo, y podemos encontrar los libros ahí, ¿no? Que están, pero ese estilo de vida playero, digamos, ¿no? Porque además el balneario en Uruguay es interesante porque permite mucho la experimentación, ¿no? Como es un lugar medio alejado de todo, ¿no? Y de hecho en los 80, ahí pasó mucha cosa a nivel cultural porque claro, estaba no está sometido a las mismas presiones que el resto del país, ¿no? Es un lugar de experimentación muy interesante el balneario. A mí me gustaría agregar una pequeña cosita a raíz de lo que Juan Antonio comenta, y que ha surgido acá en la mesa, que es el tema de la autenticidad. Esto es muy importante vincularlo con las denominaciones de origen, con los productos nativos, con los productos anclados a un territorio, y eso lleva a las cocinas locales, las cocinas regionales,
que son muy valoradas, pero porque también están en diálogo con lo global, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de una frase de Miguel Torga que dice, lo global es lo local sin fronteras. Entonces, es en esa tensión entre lo regional, lo local, pero un producto que pueda ser apreciado y valorado más allá de esas fronteras. Acá hay un tema también muy interesante que es la búsqueda, y que tiene que ver con el caso que ponías de MasterChef, la búsqueda de lo casero, lo auténtico como lo casero, lo propio de un terruño, de un lugar muy, muy particular, ¿no? Son distintas puntas que tiene como lo auténtico. Perdón. Bueno, igual yo hablo fuerte. Pero es para grabarlo. Tenés que tener el micrófono. Bueno, mientras hay muchos autores que hablan de local, ¿no? Claro. Y lo que nos parece como muy innovador de lo local, en realidad es una réplica. Exacto. Es muy global. Se busca que sea local, pero de consumo global. Sí, claro. Sí. Además hay ciertos productos, digamos, aceptados por el mercado, porque está muy bien visto poner en la mesa un camarón o un cangrejo, pero no un lobo marino, por ejemplo. No, pero lo digo porque muchos cocineros dicen, esto es lo que comían nuestros indígenas. Nuestros indígenas también comían lobos marinos. El registro arqueológico lo demuestra fehacientemente, pero claro, no se puede poner un lobo marino, un filete de lobo marino. No suena tan bien. Bueno, ahora sí. Bueno, muchas gracias por esta charla, está muy interesante y tengo como comentarios para todos, pero me quiero centrar en Amalia, que tengo una pregunta muy sencilla, pero capaz que no es sencilla de responder, y es como, ¿cuál es el desafío de traducir recetas de esa antigüedad? Que habla un poco también, o sea, la pregunta es, el desafío de traducir, pero también la vigencia, ¿no? O sea, supongo que cuando estás traduciendo hoy, en 2018, recetas de esa antigüedad, hay una pregunta sobre cuál es la vigencia de esa forma de alimentación y qué cosas quizá perduran y qué cosas no. Bueno, te agradezco muchísimo esta pregunta. Es todo un reto. Habría que hablar de teoría de la traducción, cosa que no voy a hacer ni es el lugar, pero sí, a grandes rasgos hay dos posturas. Una postura conservacionista, en el sentido de tener una traducción lo más literal, lo más apegada a la lengua de partida, conservando, por ejemplo, nombres de productos o de medidas que, aunque ya no existan, por el valor histórico que tienen, es una traducción más filológica. Y después tenés una traducción más que privilegia la lengua de llegada. Entonces, en nuestro caso podría ser el español de Uruguay o de México, yo viví muchos años allá, o del país donde estés, tratando de acercar esas recetas, esas preparaciones al mundo contemporáneo. Depende también mucho del público objetivo de esa traducción. Va a ser un público, van a ser filólogos, por ejemplo, que les interesa estudiar cómo era la culinaria romana antigua, o va a ser un público más amplio, quizás un libro más de divulgación, en donde lo que se busca es acercar, adaptar esa culinaria a hoy en día para que la podamos practicar, hacer, actualizar. Entonces, la traducción es una decisión y está condicionada también por eso, ¿no? Por la editorial, en fin. El reto para mí más grande y a la vez que me fascina es tratar de ver qué hay más allá de la palabra, con todas sus significaciones. Y en ese sentido la palabra es una puerta de entrada para una cultura, ¿no? Y eso a mí me fascina, pero bueno, no sé si contesté. Yo quiero saber si voy a poder hacer recetas de artistas.
Sí, vas a poder, pero no creo que con la traducción que se va a presentar en la Biblioteca Scriptorum, porque es una traducción filológica. De hecho, hay muchas adaptaciones de Apicio, no que yo conozca en lengua española. Ahí ese es todo un proyecto muy lindo para hacer, que sin duda habría que hacerlo de la mano de un chef, no solo de un filólogo, porque yo soy filóloga. Pero hay libros, sobre todo en inglés, hay varios libros y en italiano también, que adaptan la cocina de Apicio a hoy en día, y sí se pueden hacer. Y cuento esto rápidamente. Tuve una experiencia muy linda el año pasado en México, gracias a mi amiga Krista Huber, que está ahí atrás, ella, que me contactó con una chef mexicana, e hicimos ella hizo una comida de degustación a partir de las recetas de Apicio que yo traduje, que ella adaptó, y la verdad que salió espectacular, pero hay que ser cocinero, hay que saber, porque eso también es otra cosa muy interesante de los recetarios, que discrepo con lo del Crandon, pero eso va a ser para otra mesa, lo vamos a discutir en otra mesa, que es con la cuestión de las cantidades. A veces las cantidades no están expresadas, porque no es necesario, porque quien sabe de cocina lo interpreta, es como una partitura, la interpretación la da el cocinero, y ahí está la actualización de la receta. Pero el cambio a partir de los 50 es enseñar. Sí, el cambio a partir de los 50 es mucho más, digamos, pegado a la ciencia. Sí. Ahora, lo interesante es que podrías hacer un Masterchef Apicio, digamos. Es el desafío. ¿El Garum lo tenemos o no? ¿Se puede hacer? Sí, el Garum es muy interesante en España. Sí. En Cádiz hay un grupo de investigadores que reúne biólogos, ya se fueron las compañeras de nutrición, nutriólogos, arqueólogos, biólogos, ingenieros químicos, y produjeron un garo que se vende y que es delicioso. Y vale la pena probar. Bueno, muchas gracias. No le dijiste que es a partir de pescado podrido, ¿no? Bueno, a ver, ese es otro tema interesante, lo podrido en la concepción. El paisano se juega del pico hasta que se caiga, y bueno, entonces... Nada, yo quería cerrar simplemente con una pregunta, Amalia, que creo que es importante, y es con respecto al patrimonio, y cómo relacionas, digamos, lo que sería una patrimonialización de una gastronomía, de una realidad alimentaria determinada, y si esa patrimonialización, ¿sí? Porque creo que los capetes a la Caruso son patrimonio, por ejemplo, fue decretado en algún momento, digamos, si esa patrimonialización no aleja o acerca, no te aleja o no te acerca con respecto a lo que es una realidad, a lo que realmente se está cocinando, comiendo o consumiendo. Esa es una pregunta que dejo planteada, no tenés por qué responderla. A ver, con respecto a lo que es el patrimonio cultural alimentario, si bien hay una dimensión material, o sea, la materialización de esa práctica, de ese saber hacer, lo que se busca resguardar es un modo de hacer, un saber que produce, en el caso nuestro, un platillo para ser degustado. Entonces, en ese sentido, el patrimonio siempre es un espacio de conflicto y de tensión ideológico, político, económico, social, cultural, etc. ¿Qué se declara patrimonio? Bueno, esto es un tema muy interesante, como las críticas que se pueden hacer a las listas que se configuran de la UNESCO, pero también es una realidad que si no hacemos, el primer paso para conservar algo es verlo, visibilizarlo, y si no hacemos, aunque sea un inventario, una lista de aquellas cosas o bienes que nosotros consideramos valiosos, es difícil preservarlos. Después, ¿cuáles son declarados patrimonio? Bueno, ahí intervienen muchos factores que quizás ya no da tiempo ahora de conversar. No sé, Gustavo, ¿tú querés agregar algo? Bueno, sí, que en realidad siempre es lo que se considera patrimonio es una definición política, ¿no? O sea,
Y obviamente siempre está en conflicto, porque no sé si los Capelletti y la Caruso Sí, son patrimonio, pero bueno, eso lo tiene que haber emitido alguna institución pública, me imagino, ¿no? Por lo menos así funcionan en otros lados, ¿no? No sé si la intendencia, la comisión de patrimonio. No sé. Sí, Para terminar solo una cosa, ¿no? Que tiene que ver con los frutos nativos, con el cangrejo sirí, con todo esto, ¿no? Esto lo tenemos que ver dentro de lo que se llama la mercantilización de lo auténtico o la mercantilización de la cultura, ¿no? Digamos, es interesante porque muchas veces se suele ver esto como una economía moral, digamos, que es alternativa a la dominante. Y en realidad lo que hacen es ensanchar el mercado. Sí, yo ahí, si bien en principio soy como muy partidario a veces como de pensar en esta especie de cuestiones que tienen que ver con la mercantilización y con lo patrimonio como un término de imposición también político, identitaria, yo soy de la idea de que muchas veces la apropiación que los individuos hacen de la cultura se lleva puesto muchas veces estas cosas, ¿no? Y creo que el caso del reality show para mí es un caso muy paradigmático en ese sentido, porque como decía en la introducción, en realidad el género surge de una propuesta televisiva de un canal que en los 90, como es MTV, es un canal realmente muy periférico. O sea, es en el esquema de medios de comunicación, en el momento que MTV sale y pugna por digamos, empieza a pelear por audiencia, era un canal que emitía videoclips y prácticamente que nada más, ¿no? Y después empieza como a cortar esto y empieza a armar esta especie de género de lo real, espectacularizado, y lo empieza a hacer casi que incluso en principio, casi que diríamos en un tono irónico o incluso burlón, ¿no? Y eso empieza a tener cierta especie como de eco en las audiencias, y MTV hace un reality. Incluso si uno se fija en los primeros realities de MTV, que eran realmente muy irónicos, casi que paródicos, ¿no? El famoso reality que llevan a Paris Hilton a una granja, ¿no? O sea, entonces era como ver lo que le pasaba a Paris Hilton en una granja, y era casi como una tomadura de pelo, de que la gente era MTV tomándole el pelo a la gente, mostrándole eso, ¿no? Entonces, y eso surge de la periferia, ¿no? Mientras que este género no parecía poder llegar a calar cuando había megaproducciones como Friends, que eran las que se llevaban el grueso de la audiencia, ¿no? Y digamos, si lo mercantilizado pasaba por ahí, ¿no? Cuando vemos que cada uno de los protagonistas de Friends cobraba $1 millón por capítulo de emisión en su última temporada, y sin embargo este género periférico, de a poquito, con muy pocos adeptos, casi bizarro en su constitución, se termina apoderando de la audiencia, y hoy estamos como en la otra punta, ¿no? O sea, un sitcom de plató como puede ser Friends no levanta la aguja del rating en mucho menos, y MasterChef vuela la aguja del rating por los techos, no solo en Uruguay, sino a nivel global. Entonces creo que ahí hay como una cosa de decir, bueno, hay veces como que hay cuestiones que empiezan a surgir desde otros lados, que no son desde lo oficial o que no son desde lo canónico, que también empiezan a pugnar. Y lo interesante es que se terminan convirtiendo en lo canónico. Y hay que empezar a ver quién hace algo distinto de MasterChef, ¿no? Porque bueno, ya está. Muy bien. Bueno, muchas gracias.